Voy a compartir un mensaje titulado Parábola de banquete de boda de Caná. Parábola de banquete de la boda Caná. Cita bíblica de hoy, San Juan capítulo 2, verso 1 al 10. Al tener día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tiene vino. Jesús le dijo: ¿qué tiene conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: hace todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llévalo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber el de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Amén. Leyendo literalmente puede malentender algunas partes. Brevemente yo explico. Verso 1 dice: estaba allí la madre de Jesús. Sabemos bien, María no es madre biológica de Jesús nuestro Señor, ¿cierto? Solo prestó su vientre que naciera Jesús en esa tierra como un ser humano, pero fue concebido por Espíritu Santo. En Mateo capítulo 1, verso 18 dice: y todo ser humano nace en esa tierra por unión de espermatozoide de papá y óvulo de mamá, ¿sí? Se forma como una vida. Pero en caso de nuestro Señor, no fue no por espermatozoide de José, tampoco óvulo de Virgen María. Pero ¿por qué está escrito madre de Jesús? Como San Juan, ¿quién ha escrito? Discípulo apóstol Juan. Y para él, digamos, necesitaba expresar como madre de Jesús. Por eso no malentienda, por favor. También, y después, y en versículo 4 dice: Virgen María le dijo a Jesús: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Decía mujer. Ahí si fuera su mamá, propia mamá, ¿sí? Ahí debía que llamar como mamá. Pero aquí dice mujer. Por eso
nuestro Señor, claro, eso no es una llamada con desprecio, desprecio, no, no es. Pero de todo modo, nuestro Señor no le llamó como mamá, sino mujer. Nuestro Señor expresó que yo no soy hijo biológico de Virgen María. Por eso Virgen María estaba triste por esa llamada como mujer. No, ¿por qué? Desde el principio, Virgen María conoció vida que está concebido en su vientre por Espíritu Santo. ¿Sí? Arcángel Gabriel le avisó. Ella aceptó. ¿Sí? Por eso no hay que mal entender. La Biblia es un libro espiritual, libro resumido, porque no podía escribir en detalle. En aquel día debía que escribir en rollo de piel de oveja. En aquel día no había hoja de papel como ahora. No había celular o computador. Hoy en día, gran mayoría de ustedes tiene la Biblia en su celular, ¿sí? Pero en aquel día debía que escribir en papyrus. Tenía su volumen grande. Por eso no podía escribir en detalle. Por eso la Biblia es un libro resumido, ¿sí? También libro espiritual. Por eso uno interprete literalmente, puede malentender. Si no entiende bien, muy probable malentender. Por eso, empezando culto, yo he leído segunda de Timoteo capítulo 3, verso 15 al 17, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Para la salvación, sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por eso, la Biblia, la palabra de Dios, nos instruye, nos redarguye, ¿sí? Nos enseña en justicia, conforme a la voluntad de Dios. Pero hoy en día, muchos creyentes de repente escucha algún tema, algún mensaje, si encaja bien con su idea o favorece a su lado, dice, amén, tremendo, gloria a Dios, dice. Pero la palabra de Dios sí y compunge su corazón, revelando las cosas que han hecho mal, o debe cambiar, o debe arrepentirse, si escucha el mensaje, pero este mensaje trae que arrepintiera, o que cambiara, o que dejara lo que le gusta, no dice amén. Calladito, dentro de sí, no creo. A mí no me gusta. Ese es el gran problema. Debemos recibir la palabra de Dios con amén, con un sí.
dejando mi criterio, mi lado, mi gusto, mi comodidad. Si cree en palabra de Dios, es la verdad, la palabra de Dios. Cuando un mensaje que me corta mi corazón, ¿sí? Profundamente, me duele, le duele mi corazón, pero sí, amén, es verdad, la palabra de Dios debe recibir, pero uno de repente no le favorece, sino trae alguna tarea que cambie, no dice amén. Dentro de sí, no creo así. ¿Por qué pastor predica un mensaje tan duro? Por eso no puede ser instruido en justicia de Dios. No puede crecer espiritualmente. Por eso también tampoco no puede crecer espiritualmente. Pero hoy, parábola de banquete de la boda en Caná de Galilea, también hoy en día mucho creyente mal entiende o predica, de repente aprovecha mal. Y segunda de Pedro capítulo 3 verso 16 dice, casi en todas sus epístolas, esa es la palabra, ¿sí? Palabra. Hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Por eso uno interpreta según su manera. Aquí, ¿qué dice última parte? Para su propia perdición. Uno acepta según su manera, según su criterio, según su comodidad. Por eso puede llegar a la perdición. Imagínense, la palabra de Dios es la vida. Pero uno interprete mal, entiende según su comodidad, puede llegar a la perdición. Eso es muy triste. Por eso necesitamos entender bien la palabra de Dios con su significado espiritual, muy, muy importante. Hoy quiero compartir primera señal de Jesús que hizo el vino de agua en las bodas de Caná y significado espiritual encerado. Eso nos ayuda mucho para entender la palabra de Dios. También ese parábola, ese episodio que está escrito en la Biblia, no es una cosa casual, sino tuvo providencia de Dios. Por eso, ahora compartimos juntos, recibamos mucha gracia del Señor. Primera señal contenida, la providencia de salvación de Jesús. Esa señal que nuestro Señor hizo, el vino de agua, tiene providencia de Dios. En esta señal, ¿sí? Tiene providencia de Dios. Por eso, si entendemos bien, será gran bendición. Hoy en día, algunos toman licor. Y, usted es cristiano, pero ¿por qué toma esa cerveza, ese vino? Ya nuestro Señor hizo vino, ha dado a la gente que estaba en boda de Caná. Por eso, el Señor nos permite tomar vino y licor. Piensa así. O algunos, nuestro Señor también entendió la situación de boda que faltó o vino. Por eso hizo vino para emborracharse más, para disfrutar su banquete.
su fiesta. Entiende así. Por eso uno de repente se justifica alguna rumba, ¿sí? Tomando cerveza, quiere danzar. Uno interprete así, no entiende nada, parte espiritual que está encerrada en esta parábola de banquete de boda de Caná. Amén. Por eso, entendamos bien. Claro, uno de repente toma una cerveza, un vaso de cerveza o una copa de vino. Ese mismo no es pecado. En realidad no es pecado. Pero uno, ahí toma cada vez. Ay, eso no es pecado, por eso toma continuamente. Ay, tengo un sentimiento abrido. Ya, compré vino, tomo. No, eso es pecado. ¿Por qué? Para disfrutar, divertir, placer de alcohol, este mundo. Pero uno simplemente de repente toma una copa de, no es pecado, pero por eso puedo tomar cada momento que a mí me gusta. Cuando como algo, puedo tomar 5 copas de vino. Es pecado, digamos, está prohibido. Amén. No malentienda, por favor. Perdón, tengo mucho calor, un momento, por favor. Pues primera parte, primer lugar, primera señal contenida, la providencia de salvación de Jesús. Esa parábola tiene providencia de Dios. Providencia de salvación de Jesús. San Juan, capítulo 1, verso 14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, dice. Aquí dice, aquel verbo es palabra, aquel verbo, aquella palabra significa a Dios, también significa a su Hijo Jesús. ¿Por qué? Ya hemos compartido varias veces, pero San Juan capítulo 1, verso 1 dice, en el principio era el verbo, era la palabra, y el verbo era con Dios. Ese verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Por eso, anteriormente, varias veces yo les expliqué, este versículo está explicando Dios originario. Ahora Dios existe como Dios trino, Dios Padre, Hijo Jesucristo, otro Hijo Espíritu Santo. Pero Dios trino, después de tener su plan de cultivo humano en esta tierra, nuestro Dios engendró Hijo Jesucristo, otro Hijo Espíritu Santo. Por eso ahora, independientemente, Dios Padre, Hijo Jesucristo, Espíritu Santo existen juntos, pero independientemente. Pero su origen es igual. ¿Por qué? Fue engendrado Jesucristo de Dios Padre, Espíritu Santo también de Dios Padre. Pero este versículo 1 de capítulo 1 de San Juan está explicando Dios originario, antes de existir como Dios trino, ¿sí? Por eso, era el verbo, ¿sí? La palabra, y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Por eso, nuestro Dios, su origen es palabra, verbo. ¿Sí? Por eso, versículo 14 está explicando sobre nuestro Señor que nació en esta tierra como un ser humano. Jesús, siendo el Hijo de Dios, nació de Virgen María, haciéndose carne,
llevó su vida preparando el ministerio como Salvador hasta edad 30. Nosotros ya sabemos, entendemos muy bien por el mensaje de nuestro pastor principal, porque Jesús es nuestro único Salvador. Recuerda 4 razones por qué nuestro Señor es nuestro único Salvador. ¿Recuerda? ¿Puede? A ver. ¿Qué es primero? ¿Qué es? Debe ser humano. Hoy yo no explico, porque si explico todo de nuevo, no puede terminar antes de 3 de la tarde de hora Colombia. Por eso, para ser nuestro Salvador, debía que ser humano. Por eso nuestro Señor nació como un ser humano en esta tierra. ¿Por qué? Por Adán entró muerte a todo ser humano. Por eso, para redimir pecado que entró por un hombre, ¿sí? También resurrección de ser humano, también por un hombre. Segundo lugar, no debe ser descendencia de Adán. ¿Por qué? Descendencia de Adán y Eva tiene su naturaleza pecaminosa. Siendo un bebé, si está enfadado, enojado, da patada o muerde pezón de su mamá. ¿Por qué? Siendo bebé tiene su naturaleza pecaminosa. Por eso nuestro Señor fue concebido por Espíritu Santo. No aprovechó nada de óvulo de Virgen María ni de espermatozoide de José. Por eso nuestro Señor nació como ser humano, pero por Espíritu Santo nació en esta tierra, solamente usando vientre de Virgen María. Por eso nuestro Señor no tuvo naturaleza pecaminosa. También tercero, debe tener el poder. Sin pecado es poder, ¿sí? En el mundo espiritual, sin pecado es poder, ¿sí? Por eso nuestro Señor nació en esa tierra como un ser humano, pero por Espíritu Santo. Nuestro Señor, viviendo en esta tierra, vivía conforme a la palabra de Dios. Por eso no tenía ningún pecado, por eso tenía poder para derrotar potestad del enemigo, para salvar todo ser humano. Cuarto, ¿qué era? Debe tener el amor. Debe tener el amor. ¿Por qué? Siendo hijo de Dios, siendo inocente, debía que morir en la cruz para redimir pecado de ser humano. Por eso, uno no tiene este amor que da su vida por pecadores. No puede. Pero nuestro Señor, siendo hijo de Dios, también todopoderoso, fue crucificado. Amén. Murió en la cruz para redimir nuestros pecados. Brevemente explico esa parte. En su edad 30 empezó su ministerio como Mesías. La señal que hizo el vino de agua era como bengala luminosa que empezó la vida pública, su vida pública. Hoy en día algunos malentendidos dicen que Jesús hizo el vino para bendecir a las bodas, pero contuvo el significado muy importante en señal, la cual obró primera señal empezando su vida pública, cumpliendo preparación de 30 años. Podemos entender por primera señal
la providencia de salvación a través de su vida pública, que enseña la palabra, siembra la fe, perdona los pecados del ser humano por la muerte en la cruz. Por eso, esa toda historia, ese episodio que nuestro Señor hizo, el vino de agua, no solamente para solucionar problemas de banquete de boda, sino tiene significado espiritual encerrado. Amén. Segundo lugar, la providencia de Dios en asistir a Jesús en las bodas de Caná. ¿Por qué nuestro Señor asistió a la boda de Caná? ¿Qué imagina de banquete de boda usted? ¿Qué puede imaginar sobre banquete de boda? Se reúnen, comen y beben mucho. Divierten con bromas, trasnochando, danzando, es borrachos. Claro, no sé, de repente algún lugar, no sé, pero gran mayoría de banquete de boda del mundo, ¿qué hace? Comen, beben, danzan, se emborrachan, después pelean. Yo recuerdo, mi amigo se casó. Yo asistí también. Y amigos de él, amigos de primaria, secundaria, de universidad. Yo era amigo de universidad. Por eso asistí, por eso había muchos sus amigos. Comiendo, tomando, con carcajada, con bromas, alguna palabra, algún juego de lujuria. Hay un amigo de él, de primaria, se borrachó por alguna cosita, él y con vaso de vidrio y golpeó novio, su amigo, parte de su rodilla. Se rompió ese vaso de vidrio, cortó. Se volvió, digamos, un banquete de boda. Terror. Porque sangraba. Y de repente cortó esa vena grande y salía así, y sangre. Digamos, se acabó mal ese banquete de boda. Porque ese borracho, por alguna cosita, él no golpeó con vaso de vidrio al dueño de ese matrimonio, novio. Debía que llevar al hospital para curar. Se acabó mal. Si pasa más tiempo, pasan palabras de lujuria y palabras bruscas y acción violentas. Se ven las situaciones que pierden conciencia y razonamiento y pasan ambiente mala y disolución en general. ¿Sí? Amados hermanos, Caná se refiere al mundo. Las bodas de Caná se refiere al tiempo final que está prevalecido, comiendo emborrachado por el pecado. ¿Me entendió? Repito, Caná se refiere al mundo. Las bodas de Caná se refiere al tiempo final que está prevalecido, comiendo emborrachado
por el pecado. Comer y emborrachar sin reserva en las bodas significa que el gobernador de este mundo, enemigo diablo Satanás, engaña al ser humano y hace emborrachar del mundo siguiendo a la naturaleza pecaminosa. Ahora bien, ¿por qué Jesús aceptó invitación a la boda y fue en las bodas mundanas? Jesús no ha ido al banquete para divertir la disolución del mundo. Él vino en esta tierra para glorificar a Dios, salvando muchas almas, el cual empezaría su vida pública por disfrutar, divertir la disolución mundana. Además, haría la señal para que las personas emborráchese más. Cuanto más Santo Jesús hizo la señal en el banquete mundano, tiene ciertamente la providencia de Dios en ella. Jesús ir al banquete de la boda de Caná significa el cual Santo Hijo inocente de Dios vino a esta tierra prevalecida por pecado para salvar los pecadores de este mundo como hombre. Caná se refiere al mundo, ¿sí? Banquete de las bodas de Caná. ¿A qué se refirió? ¿Sí? Por eso, Jesús ir al banquete de boda de Caná significa el cual Santo Hijo inocente de Dios vino a esta tierra prevalecida por el pecado para salvar los pecadores de este mundo como hombre. Amén. Tercer lugar, Jesús hizo el vino de agua por la fe de María. Cuando leemos San Juan capítulo 2, verso 3, Virgen María le dijo a Jesús, se acabó el vino. ¿Sí? Cuán vergonzoso el dueño de la boda por acabar el vino, teniendo invitados en sola boda en toda vida. María le dijo a Jesús, no tiene vino. María conoció que Jesús tiene el poder porque concibió por Espíritu Santo y ha visto todo cerca de Jesús. Nuestro Virgen María conoció quién es Jesús. Claro, por 30 años estaba como bajo cuidado de Virgen María o José, pero Virgen María conoció desde el principio quién es esa vida que está en mi vientre. También cuidando, apoyando a Jesús, nuestro Virgen María nunca tomó como su propio hijo. ¿Por qué? Conoció quién es, qué misión tiene. Amén. Aquí porque Jesús dijo a María, mujer, Jesús expresó que desde ahora en adelante no hay que tratar como antes, porque ya empezó vida pública como Mesías. Por eso nuestro Señor Jesús le llamó como mujer. También nosotros sabemos su otra historia. Nuestro Señor estaba crucificado en la cruz. Este momento recomendó a su discípulo Juan que cuidara Virgen María. Este momento también dijo mujer. Amén. ¿Qué tienes conmigo? Nuestro Señor le respondió a Virgen María,
¿qué tienes conmigo? ¿Por qué? Le enseño que no tiene nada consigo con el asunto que personas mundanas que comen, beben para borracharse. Por eso nuestro Señor decía, ¿qué tienes conmigo? También nuestro Señor después decía que aún no ha venido mi hora. Significa que no ha llegado su tiempo para cumplir la providencia de redención en la cruz. Ahora, ¿entiende? ¿Sí? Ahora bien, Jesús le respondió que no tengo nada con la disolución del mundo con el sentido espiritual. Sin embargo, María tuvo la fe que Jesús hará algo para el dueño que está tan difícil del banquete de boda. Por ello, María dijo a los sirvientes que haced todo lo que os dijere. Tal como María mostraba continuamente su fe, Jesús manifestó la señal respondiendo al ruego de María. Un ejemplo, ese momento, Virgen María le dijo que se acabó el vino. Por eso, ¿qué tienes conmigo, mujer? Por eso, Virgen María, ese momento, ya. Y parece no va a responder. Si no mostraba su fe continuamente, nuestro Señor de repente no hizo esa señal que hizo el vino de agua. Pero Virgen María tuvo esa fe. Por eso, a través de esa historia, nosotros debemos tener la fe continua. Hoy en día uno, por la necesidad, de repente confiesa su fe. Yo creo en Dios. Yo tengo mucha fe en Dios. Pero no viene respuesta pronto. Deja la fe. Pierde la fe. No confiesa su fe. No muestra su fe más. Por eso no puede recibir la respuesta. Como Virgen María, debía que mostrar su fe continuamente hasta que responda. Pero hoy en día uno tiene problemas, de repente familia invita al culto, sembrando la fe, de repente asiste a un culto, pero después por un culto o de repente ha recibido la oración pidiendo a Pastor David, pero no sana. No soluciona problema. Pierde fe rápidamente. No se congrega otro domingo, no viene más. Por eso esa fe no es verdadera. Pero si es fe verdadera, si es fe que se cree de corazón, todavía no recibe, todavía le duele por dolor, por enfermedad. Pero muestra su fe continuamente hasta que responda. Esa es la fe. Por eso, en caso de boda que faltó, vino a través de fe de Virgen María, nuestro Señor hizo señal, milagro. Por eso muy, muy importante. Nuestra fe continúa. Estaban 6 tinajas. Jesús dio llena estas tinajas de agua. Se convirtió en mejor vino de agua que sirvientes que han llevado con obediencia. También hay otro factor que ha experimentado esta señal, este milagro. ¿Por qué? Virgen María les dijo a sirvientes que haga lo que os dijera
sirvientes obedeció, llenó tinajas hasta arriba. Y después dijo que lleva al maestre Sala. Obedeció. Un ejemplo, ese sirvientes no ha obedecido, no ha llenado. Ya nuestro Señor quiso hacer ese milagro. Llena ese tinajas. Pero sirvientes no obedecieron. Si no obedecieron, nuestro Señor no podía hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Tenía 6 tinajas, pero dice, llenó hasta arriba. Pero un ejemplo, sirvientes, llenó solamente una tinaja, mitad. Un ejemplo, nuestro Señor hizo su señal, milagro, pero podía tener solamente mitad de tinaja. Pero aquí, sirvientes, llenó 6 tinajas hasta arriba. También obedeció, llevó ese agua al maestre Sala. Por eso podía experimentar. Igual, hoy en día nosotros evangelizamos. Pero familia o amigo, vecino, no obedece, no puede. También nosotros mismos tenemos la palabra de Dios que ¿qué debo hacer para recibir la respuesta? El milagro y sanidad. Pero sabiendo o aprendiendo de verdad, palabra, no obedece. Solamente espera sanidad, espera solución, espera bendición, pero no obedece. No puede experimentar. Maestre Sala le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Porque para servir todo buen vino, digamos, hay costo grande. Por eso en el principio da buen vino, vino de calidad. Pero si está emborrachado, después da calidad inferior. Pero tomando ese vino convertido de agua por nuestro Señor, Él saboreando, probando, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Pero no malentienda, por favor. Aquí nuestro pastor principal nos explicó. Jesús hizo el vino con sustancia no alcohólica. Para que no emborrachese más. Amén. Un ejemplo, zumo de uva parece vino, claro, es diferente, de todo modo, pero vino tinto casi igual. Un ejemplo, cerveza 00, digamos, no tiene nada de alcohol, pero su color, su sabor, casi igual que vino, igual que cerveza. ¿Me entiende? Para entender, ¿sí? Nuestro Señor hizo buen vino de agua, pero con sustancia no alcohólica. ¿Para qué? No emborrachase más. Pero su sabor era buen vino. Cuarto lugar. Significado espiritual de primera señal que Jesús hizo el vino de agua.
¿Qué significado espiritual tuvo? Para conocer el significado espiritual que hizo esta señal, hay que conocer el significado de agua y vino que está escrito en la Biblia. El agua significa que el cuerpo de Jesucristo, quien vino entre nosotros, la palabra de Dios que haciéndose en la carne. Más simple. Agua, en la Biblia, ¿a qué se refiere? La palabra de Dios. ¿Sí? El vino significa preciosa sangre de Jesús que salvó a todo pecador. Vino significa preciosa sangre de Jesús que salvó a todos pecadores. Mejor dicho, el significado espiritual de hizo beber el vino convertido de agua a las personas significa que Jesús, quien se hizo carne, va a ser crucificado y va a derramar preciosa sangre en la cruz. Las personas que creen en esta verdad van a ser salvos. Amén. Nuestro pastor principal nos interpretó por la revelación de Dios. Repito otra vez. Mejor dicho, el significado espiritual de hizo beber el vino convertido de agua a las personas significa que Jesús, quien se hizo carne, va a ser crucificado y va a derramar preciosa sangre en la cruz. Las personas que creen en esta verdad van a ser salvos. Anteriormente les expliqué, el agua significa la palabra de Dios. Nuestro Señor, su origen era verbo, pero nació en esta tierra como un ser humano. Por eso este agua vino a esta tierra, ¿sí? Pero ese agua se convirtió en vino. Nuestro Señor fue crucificado, derramó su preciosa sangre para redimir pecados de los hombres. Amén. ¿Me entendió? Tiene un significado muy profundo, espiritual. Van a ser gozosos las personas que han recibido el perdón de pecado por la preciosa sangre del Señor, como está escrito en San Juan capítulo 2, verso 10. Todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Gente que tomaba ese vino convertido de agua por nuestro Señor Jesucristo, ellos estaban alegres. ¿Por qué? ¡Wow! Has reservado el buen vino hasta este tiempo. Igual, la gente que cree en el Señor, por eso recibe el perdón de pecado, estarán gozosos. Amén. ¿Por qué? Fueron redimidos sus pecados, fueron salvos. Esta parábola está prediciendo por primera señal de Jesús, la cual es la providencia de Dios que perdona el pecado del ser humano y guía a la santidad por palabra y guía al cielo donde sobreabunda el gozo y la gratitud. Por eso, esta parábola de banquete de bodas de Caná está prediciendo por primera señal de Jesús
la cual es la providencia de Dios que perdona el pecado del ser humano y guía a la santidad por palabra y guía al cielo donde sobreabunda el gozo y gratitud. Amén. Quiero terminar este mensaje. Conclusión. Amados hermanos, no vivimos en esta tierra para comer, beber y divertir placeres del mundo, sino quedamos por un momento para recibir el cultivo humano para que seamos hijos dignos de Dios. Nuestro motivo que vivimos en esta tierra, no para comer, no para beber, no para divertir las cosas del mundo. Es decir, no para ser una profesión o una especialista, no para ser famoso, no para ser autoritario, no para ser rico, no para ser papá, mamá, ampliando significado. Pero hoy en día, siendo cristianos, tiene una larga creencia o su criterio. Yo voy a ser papá. Yo voy a casarme, sea como sea, pase lo que pase. No es, disculpe, claro, puede casarse. Puede ser papá, mamá, puede formar familia, está bien. Pero a veces uno, como una creencia que pase lo que pase, yo me caso. No, no es así. Por eso, con esa idea que, de repente, la Biblia, ¿qué dice? No lleva yugo igual, desigual. No hay que casarse con incrédula o con incrédulo. Pero, ese chico tan bonito, esa chica tan bonita, se casa. No, no es. Me parece, ahora yo no me caso con él. ¿Cuándo puedo tener mi esposo? Por eso, no importa, yo me caso. No. Perjudicando su vida espiritual, se casa. Una bobada. Se peca, comete pecado. De repente puede perder la salvación por esa relación con esta mujer, con este hombre. Sufre después de casarse, sufre toda la vida, digamos. De repente se divorcia, se arrepiente rápidamente. Discúlpeme, pero yo quiero ser rico. Claro, por la bendición de Dios puede ser rico, bendición. Con esta riqueza puede servir a Dios mejor, pero dejando camino conforme a la palabra de Dios, no guardando día del Señor. Hoy tiene codicia con riqueza. De repente gana dinero tanto, pero ¿de qué sirve? Hoy hemos escuchado, no puede servir dos señores. Claro, uno sí ama a Dios, sí crece espiritualmente, Dios se alegra, puede dar bendición económica, claro. Pero solamente tiene esa codicia con material. Por eso dejando de repente oración, dejando culto o haciendo más o menos, llevando su vida espiritual más o menos, solamente dedica trabajo, dedica
negocio, pero un ejemplo, si gana dinero, ¿de qué sirve? Ay, quiero ser famoso. Ay, por eso de repente hace algo, dejando culto, faltando culto, más que todo se enfoca a su fama. ¿De qué sirve? Porque pierde la salvación. No vivimos en esta tierra para comer, beber y divertir placeres del mundo, sino quedamos por un momento para recibir el cultivo humano para que seamos hijos dignos de Dios. Esta es un ejemplo. Yo cuando viajo a Corea, claro, casi 2 años, cerca de 2 años no puedo viajar por esta pandemia, pero por eso debo escalar en un ciudad, aeropuerto, un ejemplo. Yo hago escala en Dallas, Texas, de Estados Unidos. Mi destino para Corea, Iglesia Central. Pero yo llego a Dallas, ¡ay, Dallas bonito! 5 de la tarde debe abordar avión para Corea, para Iglesia Central. Pero, ¡oh, bonito! Tiendita bonita. ¡Ay, instalaciones tan bonitos! Un ejemplo, si pierde ese avión, aeropuerto de Dallas, de Texas, de Estados Unidos, no es mi destino, ya está perdido. Debía que ir a la Corea. Un ejemplo, este mundo no es nuestro destino. Nosotros de repente, como la Biblia, 80, 90 años vivimos. Pero nuestro destino al cielo o otro no creyente al infierno es un eterno. Vida eterna con toda felicidad en el cielo. Infierno con castigo eterno. Pero uno en este mundo no tiene su rumbo exacto, correcto, solamente por lo que ve ahí, aquí en esta tierra. Divierte. Vive por lo que ve, por lo que siente, perdiendo su vuelo que lleva al cielo. Digamos, está en vuelo al infierno. Por lo que ve, por lo que se siente, por lo que le gusta en esta tierra. Hoy en día, siendo cristiano, no entiende este punto tan importante. Amén. No para ser claro, uno estudia bien, trabaja bien, sea rico, sea una especialista o una profesión, sí, bueno. Pero ¿por qué dejando su rumbo solamente queda en esta tierra para perdición? ¿Algún momento ha estado fervoroso para buscar la santidad, para Nueva Jerusalén, para crecer espiritualmente, pero por un motivo pierde, se acomoda con este mundo? Ay, ¿por qué vive como fanático? ¿Por qué vive difícil? Pero no sabe su destino, ¿dónde va? Amén. Yo cuando hago escala en alguna ciudad, en alguna aeropuerto, siempre yo veo reloj, la hora, qué tiempo me falta, qué tiempo yo puedo hacer algo.
o dormir, un ejemplo, cabecear, un ejemplo, en silla de aeropuerto. ¿Por qué? Si pierde, claro, de todo modo tiene alguna oportunidad para pagando algún dinero, penalidad, y quedando un día más, puede de repente ir, pero es en este mundo, pero si pierde fe, no guarda su fe, no puede ir al cielo. No hay que emborracharse del vino del mundo, y concupiscencia según engaño del enemigo diablo Satanás, sino hay que vivir con la llenura del Espíritu Santo. Amén. No hay que emborracharse del vino del mundo y concupiscencia según engaño del enemigo diablo Satanás, sino hay que vivir con la llenura del Espíritu Santo. Con la llenura del Espíritu Santo. Porque si no tiene llenura del Espíritu Santo en esta tierra, está prevalecido por pecado, no puede mantener la fe, no puede vencer tentación del mundo. Efesios capítulo 5, verso 18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Si es hijo, hija que desechan el pecado y guarda bien la palabra de Dios, mediante la llenura del Espíritu Santo, puede reconocer verdaderamente que ha recibido el perdón de pecado por preciosa sangre de Señor. Primera de Juan capítulo 1 verso 7 dice: pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por eso, solamente confesando la fe, yendo y viniendo entre iglesia a la casa, no podemos decir que realmente está limpiado por sangre de Jesucristo. ¿Quién puede ser reconocido por Dios que está limpio por sangre del Señor Jesucristo? Desecha los pecados de su corazón. Por la llenura del Espíritu Santo, guardando la palabra de Dios tal como es. También no hay que igualarse viviendo en esta tierra con la gente del mundo. No hay que igualarse con la gente del mundo. Pero cristianos, ¿por qué se envidian a otras personas que van al infierno por el momento, digamos? Ay, cristiano no puede tomar cerveza, pero ellos toman cerveza se ve muy rica. Ay, y domingo cristiano debe guardar día del Señor, pero ay, no cristianos está en la calle y bicicletada. Ay, se ve feliz. Ay, otro de repente siendo casado tiene otro hombre, otra mujer. Ay, se ve divertido, pero cristiano, ay, iglesia Mangmin, ay. ¿Por qué tiene envidia con la gente que va al infierno, a la perdición? No hay que igualarse viviendo en esta tierra con la gente del mundo. Otros todos son ricos, pero yo soy cristiano, no rico, por eso triste. Ese dinero que tiene, ¿salva su vida? ¿Lleva al cielo?
Hay otros, todo domingo se va al finca. Hay otro país, pero yo, ¿qué hago? Ay, con alegría, con gozo estamos ante Dios, sirviendo al Señor. Amén. No hay que igualarse viviendo en esta tierra con la gente del mundo, sino hay que exaltar la gloria de Dios, siendo luz y sal del mundo con buenas obras. No hay que tener ninguna envidia por las cosas que hacen gente del mundo. Si vivimos así, las personas que no tienen fe participarán en la gracia de salvación por medio de nosotros. Estarán gozosos bebiendo el vino que el Señor dio. Quiero terminar este mensaje con oración de nuestro pastor principal. Oro en el nombre de Señor que participen a la gloria de Señor resucitado por recordar el amor del Señor, quien hizo el vino de agua andando en la llenura del Espíritu Santo, glorificando a Dios, siendo luz y sal del mundo. Amén. Por eso, esta parábola del banquete de boda de Caná, muy preciosa, muy preciosa. Empezando su vida pública, nuestro Señor, digamos, le dio como una profecía a través de esta conversión de vino, de agua, en vino de agua. No hay que tomar, no hay que interpretar según criterio su argumento o por su comodidad. Ay, nuestro Señor hizo vino y les ha dado que emborráchese. Por eso puedo tomar vino. No es. Por eso somos muy privilegiados por la enseñanza de nuestro pastor principal. ¿Cuántos dicen amén? No seamos emborrachos del vino del mundo que enemigo engaña. Nuestro tiempo de esta tierra no para ningún otro motivo, sino para que seamos hijos dignos de Dios. No sabemos, y otra parábola de un rico y Lázaro. Lázaro era mendigo, tenía enfermedad y comía migas que ha caído de la mesa de este rico. Pero ese rico tenía vestido purpuras. Todos los días tenía banquetes. Pero después de muerte, ¿cómo fue? Ese rico estaba en llama de fuego. Ese mendigo Lázaro estaba en seno de Abraham. Algunos cristianos escuchando este parábola, viendo, ¡ay! Una parábola tan fea. No, es real, es real. De repente viviendo en este mundo como mendigo, como un enfermo o pobre, pero sí tiene fe que Dios reconoce para ir al cielo. Pero siendo autoritario, rico, famoso, que disfruta todo este mundo, pero si no tiene fe, no mantiene esa fe, va a ir al infierno. Es real. Por eso, nuestro Señor, siendo hijo de Dios, hijo inocente, vino a esta tierra
como un banquete de la boda que tiene disolución, ese desorden. ¿Sí? Murió en la cruz, derramó su preciosa sangre. Fue convertido en vino. Nos ha dado esa esperanza en el cielo. Vivamos con más fuerza. Los invitamos a la oración de Daniel diariamente. ¿Por qué? Sin oración, ¿cómo puede recibir la llenura del Espíritu Santo? Sin llenura del Espíritu Santo, nadie puede resistir este mundo prevalecido por pecado. Oremos juntos, meditando este mensaje. Amado Padre, Señor, muchas gracias por tu amor tan grande con nosotros. A través de parábola de banquete de boda del Caná, Padre, por la enseñanza de nuestro pastor principal, Padre, no malentendemos tu palabra, sino entendemos profundamente, espiritualmente. Padre, muchas gracias. Padre, estamos viviendo un mundo prevalecido por pecados. Padre, tan llenos de pecados, tan prevalecidos. Padre, ayuda a vivir conforme a tu voluntad, convirtiéndose en hijos verdaderos, hijas verdaderas, por la guía espiritual de nuestro pastor principal. No tenemos otro motivo más de nuestra vida terrenal, sino para crecer espiritualmente, para ser hijos verdaderos, hijas verdaderas. Padre, muchas gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén.